Estamos de regreso en Acción 10 en la mañana y como siempre agradecemos su sintonía. Hoy en nuestro segmento Consulta con el especialista hablaremos acerca de algo muy importante relacionado con la salud. Se trata exactamente de lo que es la neuralgia del trigémino. Nosotros a usted le invitamos a que por favor nos sintonice en nuestra página de Facebook. Aparecemos como Canal 10 Nicaragua para que usted ahí deje su consulta, obviamente esa duda si tiene. Por supuesto, nuestro doctor acá en estudio, Brian Pérez, nos va a dar más detalles, ¿verdad?, acerca de qué es, cuáles son los síntomas, obviamente cuáles son las causas, cuál es el tratamiento y cómo usted puede saber si podría estar frente a un caso de neuralgia del trigémino. Y por supuesto, ya le damos la bienvenida al doctor Brian Pérez, a quien siempre le agradecemos que nos acompañe acá en Acción 10 en la mañana. ¿Cómo está, doctor? Gracias por venir. Buenos días, Anduriña. Muchas gracias por la invitación que nos dan para hablar de determinados temas de salud. La neuralgia del trigémino es una inflamación en el nervio trigémino. Este está situado en la cara. Abarca la parte de los cachetes, la parte del ojo y parte de la cabeza. Hay diferentes tipos de síntomas de la neuralgia del trigémino. Muchas veces es tan intensos o tantos síntomas que los pacientes sienten que es muy difícil de que ellos traten de expresarlo. Uno de ellos es que el paciente siente como electricidad en la parte de los pómulos o de los cachetes o muchas veces en la parte de la cabeza. Esta electricidad viene acompañada por punzaciones o jincones que comienzan a sentir. También es acompañado de dolor y de limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones? Por ejemplo, el paciente se le dificulta demasiado comer porque está comprometido parte también de los dientes. Entonces se le dificulta masticar al paciente. Se le dificulta tragar agua o beber agua porque no soportan el contacto. De hecho, los pacientes no soportan ni que los toquen, ni que los rocen esta parte que es afectada. Por lo general es una parte que se ve nada más afectada. Es muy raro que sea bilateral o en ambos lados de la cara esta enfermedad, sino que siempre viene de un lado. Otra cosa que a los pacientes se les dificulta bastante es conciliar el sueño debido a la intensidad de los síntomas que los pacientes están sintiendo. ¿Cuáles son esas actividades que se ven obviamente obstaculizadas, por así decirlo, cuando tenemos este tipo de episodios que nos podrían decir que quizás estamos frente a un caso de esto? Quizás, explica un poquito de eso, doctor. Por ejemplo, al paciente muchas veces se le dificulta la capacidad de hablar. ¿Por qué? Porque si el paciente hace muchos movimientos con la boca o incluso si abre mucho la boca, este dolor se activa. Este dolor es bastante similar o esta enfermedad es bastante similar a una parálisis facial. Lo único que la parálisis facial nos deforma el rostro, pero no presenta muchas veces los pacientes algún tipo de dolor. Esta enfermedad en una parte de la cara es demasiado dolorosa y demasiado limitante, que incluso el paciente no tolera los cambios de temperatura. El paciente no tolera ni que le dé el viento muy fuerte, que le dé el abanico, que le dé el calor, no lo soporta. O muchas veces el paciente tampoco soporta dormir, las almohadas no las soporta porque sienten que les quema, que les arde, que les duele la parte de los pómulos. También lo podemos notar porque el paciente tiende a inflamar esta parte o a ponerse más rojo que la otra. Se pone rojo y se pone inflamado. Entonces muchas veces hasta cierra un poquito el ojo y los dolores de cabeza migrañosos son bastante fuertes porque también el paciente entra en tensión, entra en estrés debido al dolor, a que no lo puede controlar con ningún medicamento o que solo lo está controlando por horas, 4 horas nada más, y posteriormente este dolor vuelve a agravarse igual de fuerte o más fuerte de lo que estaba anteriormente. ¿Cuáles son los principales causantes de lo que es la neuralgia del trigémino? Los principales causantes son un paciente hipertenso mal controlado, un paciente que tuvo una subida de presión bastante alta y se fue un coagulito, se quedó en alguna parte del cerebro, muchas veces se queda en la inervación de este nervio trigémino, puede llegar a ocasionarnos esta enfermedad. O muchas veces los diabéticos mal controlados. Recordemos que la diabetes, cuando es mal controlada, tiende a comerse la mielina. La mielina es un protector, es como un tubo que va entre medio del nervio o adentro del nervio de este tubo para que no le pase ningún tipo de daño. Entonces, el diabético mal controlado comienza a comer la mielina, este protector, y esto puede llegarnos a dar una neuralgia del trigémino. Otro de los casos también que puede llegarnos a dar neuralgia del trigémino, no es tan común, pero sí nos puede llegar a dar, son las caries. Las caries es uno de los principales factores también de desarrollar esta enfermedad.
o una extracción dental, una mala praxis odontológica puede llegar a darnos esta enfermedad también, o sacar un diente y dejar muchas veces residuos ahí, puede comprometer, incluso puede infectar esta parte de la cara. Nosotros le recordamos a nuestra audiencia que estamos en Facebook como Canal 10 Nicaragua para que ahí nos deje perfectamente su comentario, y precisamente por eso vamos a darle lectura a algunos de ellos. Uno de ellos es: buenos días, yo tengo algunos meses de sentir calambre en los pómulos y también la cabeza. Me he estado vitaminando, pero siento que no le quita para nada del todo lo que es el dolor. Sí, es bastante común estos dolores, son como, sienten los pacientes como adormecimiento, como choques eléctricos, tienden a decir. Muchas veces el paciente realmente no sabe qué es lo que siente, como estábamos diciendo al inicio, son demasiados tipos de dolores o de sensaciones que los pacientes sienten que tienden a confundir cada uno de estos. Principalmente también esta enfermedad predispone en las mujeres y les da en la etapa de menopausia también. Cuando hay demasiado movimiento hormonal tiende a dañar el nervio trigémino, puede dar crisis del nervio trigémino, incluso puede dar crisis de migraña. Cuando los pacientes están en esta etapa, en las mujeres, tienden también a desarrollar bastante migraña. La enfermedad comienza, como todas las enfermedades, de una manera suave y sutil. Incluso los pacientes pueden confundirlo con dolor de cabeza y dicen: ah, me duele la cabeza, o me ha estado doliendo bastante la cabeza, me voy a tomar X medicamento. O fíjate que me duele la parte del oído, muchas veces dicen algunos, cuando como. Esto ya es el cuerpo que viene presentando los tipos de síntomas o la migraña que va a venir posteriormente desarrollándose. Después vienen diciendo que sienten calambres, que sienten punzación, hasta que esto llega un día de que es incontrolable. También te nos consultan acá: buenos días, tengo neuralgia del trigémino, pero mi dolor es en el ojo, la cabeza, y el ojo dice que no lo soporta. Dice que ya 2 veces le ha dado en la mandíbula, pero dice que es más en lo que es uno de los ojos. Sí, por lo general no meramente se puede concentrar en los pómulos. Esto se puede concentrar en cualquier parte del recorrido. Recordemos que él viene desde la cabeza, desde la parte del cerebro, y irradia a la parte de la cara. Puede verse afectado todo el nervio o puede verse afectado fácilmente una parte del nervio. Puede ser principalmente la parte frontal o la parte lateral, o puede ser la parte lateral del ojo o la retroauricular también, que pueden sentir punzaciones en la parte retroauricular. Acá también otra persona nos dice de que tiene problemas, y es que, o sea, dice que no puede ni siquiera correr porque al hacer el trote en el piso también le golpea. Si por ejemplo dice que si ve en el bus y tal vez va al lado de la llanta y hay un bache o algo así, entonces eso le provoca dolor en lo que es la nariz, también en la frente y en la cabeza. Entonces sí, quiere saber cómo hacer, si podría estar frente a un caso de eso. Puede ser que esté teniendo algún tipo de neuralgia o un tipo de problema neurológico. Estos golpes de impacto, estos ejercicios se llaman ejercicios de impacto, que es el de correr. Puede ser porque el paciente muchas veces refiere que siente que el cerebro se mueve como gelatina o que le pegue en la cabeza. Puede ser que el paciente esté teniendo algún tipo de neuralgia o un problema neurológico. Lo importante es valorar y saber también de qué otra forma es que se está intensificando o de qué otra forma está sintiendo este dolor. Muchas veces lo sienten cuando están acostados o cuando se acuestan de un lado. Entonces hay que ver de qué otra forma el dolor se está activando para tratar de valorar y dar un buen diagnóstico al paciente. Otro paciente acá nos dice que tiene 24 años y que de hecho él tiene lo que es la obstrucción en el nervio trigémino, y dice que se le ha hecho difícil continuar con su vida porque uno de los síntomas que presenta es lo que es la sensibilidad al ruido y también a la luz. Quiere saber si esto a qué se debe, que siente que le agudiza más bien el dolor y que qué podría estar pasando. De hecho, fácilmente el paciente puede presentar neuralgia del trigémino y una migraña o una cefalea tensional. Estos tipos de dolores son tensos, ponen al paciente tenso, lo ponen estresado, como decíamos al inicio, porque toman medicamentos y nunca ven un tipo de solución, lo ven nada más momentáneo y se vuelve a agravar. ¿Qué es lo que pasa? Que comienzan a dar también dolores en la parte frontal, en la parte dolores de cabeza tipo migraña, y también verse afectada la parte media de la cara donde está siendo afectado el nervio del trigémino. Entonces, al tener este dolor de cabeza, fácilmente el paciente puede sentir molestia a la luz, puede sentir molestia al sonido. Incluso muchos pacientes también desarrollan un olfato bastante agudo, que los olores los sienten más fuertes y tienden también a dar náuseas, les da mareo porque son susceptibles a sentir más fuertes estos olores.
También nos dicen acá de que después de la crisis de dolor, no estoy segura si es que esta persona ya fue diagnosticada con lo que es la neuralgia del nervio del trigémino, pero dice de que qué le pasa, por qué pasa más bien de que cuando tiene esa crisis de dolor, posteriormente convulsiona. ¿Esto es posible también o esto tiene que ver con otra enfermedad? Puede ser que esté teniendo neuralgia del trigémino y muchas veces puede ser que un coágulo esté obstruyendo alguna parte del cerebro, lo esté ahogando y puede estar fácilmente convulsionando. Siempre y cuando hay que mandar exámenes complementarios para valorar a esta paciente y observar qué es lo que está ocasionando estos tipos de dolores. Recordemos también de que la neuralgia del trigémino casi es permanente. Este dolor los pacientes lo mantienen la mayor parte del día o de la semana. Pasan 5 días con este dolor muy fuerte y pueden pasar 2 días fácilmente con el dolor bastante débil o bastante tolerable. Entonces, también los pacientes, y la diferencia con la migraña es que la migraña viene avisando cuando nos va a dar. Sí. Ya esta es una enfermedad que ya nosotros sabemos cuándo va a dar porque viene ya el paciente con los mismos síntomas que estaba sintiendo el anterior. Le molesta la luz, le molesta el sonido, le molesta la gente, los olores están muy fuertes y las náuseas. Posteriormente a sentir estos síntomas viene el dolor de cabeza. En cambio, la neuralgia del trigémino no da ningún tipo de síntoma, no da ningún tipo de aviso. El paciente casi permanente pasa con este dolor. Es casi similar a tener una ciatalgia. La ciatalgia da todos los días, nada más que hay días que es intenso y días que es bastante tolerable. Son dolores bastante comunes o similares. ¿Por qué? Porque son dolores neurológicos, son por problemas en algún tipo de nervio. Dice, buenos días, tenemos, bueno, mi caso es el siguiente, dice que tiene una sensación como de escalofrío en la parte de arriba de la cabeza y dice que es en la mitad de la cara, como que si se aplicara algún tipo de crema que sea como mentolada, entonces siente como adormecido esta parte. Igual podría estar frente a ese caso. Muchas veces cuando los síntomas son en la cara, en la cabeza, cuando los pacientes lo sienten desde la parte de atrás del cuello, que irradia o los pacientes refieren mayugado, sienten mayugada la cabeza, entonces nosotros podemos pensar de que estamos enfrentándonos a algún tipo de hernia en el inicio de la columna. Hay que preguntar al paciente cómo le comenzó este dolor o si tuvo algún accidente anterior al dolor. Entonces, si el paciente dice, por ejemplo, que tuvo un accidente automovilístico, que tuvo un síndrome de latigazo y que posterior a esto comenzó a sentir estas molestias en la parte del cráneo, nosotros tal vez podríamos pensar de que no necesariamente se está viendo involucrado el nervio trigémino, sino que sí se está viendo involucrado un nervio que venga de la parte del cuello, de la parte cervical, que irradia hacia la parte de la cabeza. Vamos a leer un último comentario. Buenos días, tengo 27 años y desde hace 14 años dice que padece el cerebro y también que dice que le duele la mitad de la cara, el oído y la dentadura y que no ve muy bien lo que son las letras pequeñas. Además de eso, dice que siente un dolor como en la parte central de los ojos. Dice que le puede recomendar frente a este caso, doctor. Sí, siempre hay que valorar estos tipos de dolores. Esta enfermedad también lo da bastante y los pacientes no se enteran que el bruxismo es el morder por las noches o morder en un estado inconsciente. Morder o mantener presionada la mandíbula. Esto irrita el nervio del trigémino y puede darnos este dolor. Pero este síntoma del bruxismo pasa desapercibido. Quien se da cuenta es el acompañante, ya sea el esposo, ya sea la mamá, ya sea el papá que duerme con el paciente. Entonces tenemos que valorar cómo es que está dando esta enfermedad y qué es lo que la está ocasionando. La manera de tratarlo es bastante sencilla. Sí. Con acupuntura nosotros lo mejoramos bastante. El paciente en la primera semana los síntomas disminuyen, la inflamación y las molestias. Recuperamos el sueño y recuperamos la paz también del paciente porque al sentir menos dolor hay menos estrés también ocasionado por esto. Muchas veces cuando el dolor es demasiado fuerte y el paciente llega en crisis, aplicamos terapia del dolor. La terapia del dolor son pequeñas infiltraciones que se hacen en puntos de acupuntura para bloquear dolores demasiado intensos que lleguen a 9 de 10 o 10 de 10. Entonces aplicamos una inyección, infiltramos un poquito el punto de acupuntura
lo estimulamos y esto adormece o bloquea este dolor por completo y el paciente puede tener una semana bastante normal. Estos tratamientos llevan a la cura y eso me lleva a la pregunta de que si realmente esta enfermedad se puede curar, porque también hay personas que acá en los comentarios mencionan que pasan hasta 7 días con dolor y que realmente lo que son los medicamentos no ayudan a reducir ese malestar. Entonces, si nos explica un poquito esa parte de manera rápida, doctor. Sí, es que el medicamento lo que va a hacer es mantener al paciente 4 o 5 horas. Si tenemos pacientes que lo hemos prácticamente curado, puede el paciente estar predispuesto a desarrollar una crisis. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Cuando ya el dolor está controlado totalmente, lo citamos cada 3 meses o cada 6 meses al paciente para estarle dando como un chequeo, para estarle ayudando un poquito que no vuelva a caer en la crisis y así mantener el dolor controlado. Entonces se está viendo cada 6 meses el paciente, 2 veces al año, y así evitamos de que él vuelva a caer en esta crisis o en estos dolores agudos. Perfecto. Doctor, sus últimas recomendaciones acerca de este tema y por supuesto ustedes dónde están ubicados, cómo podemos contactarlos si tenemos alguna duda y queremos pasar consulta con ustedes. Siempre es importante estarse chequeando las enfermedades de base, porque por lo general estas enfermedades de base mal controladas son las que nos ocasionan demás enfermedades y muchas veces enfermedades que no hay retorno o no hay soluciones. Los invitamos a que nos visiten en Clínica de Medicina Oriental Altamira. Estamos ubicados de la Clínica Don Bosco, 1 cuadra al sur, 4 cuadras arriba. Nos pueden escribir al WhatsApp 5711-8806, que con gusto se les atenderá. Muchísimas gracias, doctor Brian Pérez, por esa información. Esperamos que ustedes también la puedan tomar en cuenta y por supuesto también agradecemos cada uno de los comentarios que nos dejaron en nuestra página de Facebook. Lamentablemente no podemos dar lectura a todos, pero esperamos poder haberle dado alguna respuesta de manera rápida. Nosotros continuamos con más de su revista Acción 10 en la mañana con Xochitl Cristina, que tiene mucho más para ustedes.